¿Por qué África, cuna de la humanidad, no dominó el mundo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? No todos lo saben, pero la humanidad nació en África. Fue allí donde surgieron los primeros Homo sapiens. Y aún así, siglos después, quienes dominaron el mundo fueron los europeos. Ellos colonizaron las Américas, Oceanía, parte de Asia e, irónicamente, hasta la propia África. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque África, siendo el punto de partida de nuestra historia, no se desarrolló primero como potencia global. Esta es una de las preguntas que el científico Jared Diamond responde en su libro Armas, Gérmenes y Acero. Y lo que revela puede cambiar la forma en que ves toda la historia de la humanidad. Imagina la siguiente escena. Estamos hace 15.000 años y grupos humanos dispersos por el planeta enfrentan el mismo desafío: sobrevivir. Todos con aproximadamente las mismas capacidades intelectuales, los mismos deseos, los mismos instintos. Sin embargo, algunos de estos grupos tienen a su disposición animales fácilmente domesticables, plantas nutritivas que pueden ser cultivadas y vecinos con quienes intercambiar conocimientos. Otros, aislados por desiertos y selvas impenetrables, rodeados de animales salvajes imposibles de domesticar, enfrentan una realidad completamente diferente. Esta es la historia de cómo las diferencias geográficas moldearon el destino de la humanidad. Volvamos en el tiempo. Según la biología evolutiva, los seres humanos modernos surgieron en África hace aproximadamente 200.000 años. Durante miles de años, nuestros ancestros vivieron como cazadores-recolectores en este continente. Fue solo alrededor de 60-70.000 años atrás cuando grupos comenzaron a migrar fuera de África, cruzando el Medio Oriente y expandiéndose por Asia, Europa y más tarde por las Américas y Oceanía. Es decir, todo ser humano vivo hoy tiene raíces africanas. Pero entonces, si todo comenzó allí, ¿por qué los grandes imperios y las tecnologías dominantes surgieron en otras partes del mundo? Las evidencias arqueológicas y genéticas son inequívocas. Los primeros fósiles de Homo sapiens fueron encontrados en Etiopía, datados de aproximadamente 195.000 años atrás. Nuestro ADN mitocondrial converge hacia una ancestral común africana, apodada Eva mitocondrial. Estudios recientes muestran que las poblaciones africanas poseen la mayor diversidad genética del planeta, otro indicador claro de que es el continente de origen de nuestra especie. Durante los primeros 130.000 años de existencia, el Homo sapiens permaneció restringido al continente africano, desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas, creando arte rupestre y estableciendo estructuras sociales complejas. Entonces, si África tuvo una ventaja inicial de más de 100.000 años en el desarrollo humano, ¿por qué no fueron los africanos quienes desarrollaron las primeras grandes civilizaciones con escritura, metalurgia avanzada e imperios transcontinentales? La respuesta comienza con la agricultura. El primer gran giro de la humanidad fue dejar de depender de la caza y la recolección y comenzar a producir su propio alimento. Y aquí entra el factor geográfico. El creciente fértil, en el Medio Oriente, tenía trigo, cebada y animales como bueyes, cabras y ovejas, mientras que el África subsahariana tenía pocas plantas y animales domesticables. Intenta domesticar una cebra, por ejemplo. Buena suerte. Sin animales de carga, sin grandes plantaciones de granos y sin excedente de comida, resulta mucho más difícil formar ciudades, desarrollar tecnología y crear estados organizados. Aún más crucial fue la domesticación de animales. En Eurasia, existían 13 de las 14 especies de grandes mamíferos que fueron domesticados alrededor del mundo. Estos animales transformaron completamente las sociedades humanas. Bueyes y caballos proporcionaban energía para arar campos y transportar cargas. Ovejas y cabras ofrecían lana y leche, mientras que cerdos y gallinas eran fuentes eficientes de proteína. África, por otro lado, posee animales como cebras, hipopótamos y búfalos africanos, especies que nunca fueron completamente domesticadas debido a su temperamento algo agresivo. Estas diferencias en los recursos disponibles tuvieron efectos en cascada. Con excedente de alimentos, las sociedades agrícolas de Eurasia pudieron mantener especialistas no dedicados a la producción de comida, artesanos, soldados, sacerdotes, administradores, eventualmente científicos e inventores.
La ausencia de animales de tracción en África significaba que la energía humana era el único recurso disponible para trabajar la tierra, haciendo la agricultura menos productiva y dirigiendo al continente hacia un camino completamente diferente de desarrollo. Antes de continuar, si te está gustando el contenido aquí del canal, no olvides dejar tu like y suscribirte ahora mismo. De esta forma siempre te mantendrás bien informado sobre la geopolítica global. Otro factor que Jared Diamond destaca en su libro es el eje geográfico. Eurasia tiene un eje este-oeste bien establecido, con clima parecido a lo largo de la franja. Esto facilita el intercambio de culturas, técnicas y cultivos. Ya África tiene un eje norte-sur. Lo que funciona en Egipto puede no servir en África Central, y menos aún en el sur del continente. Este eje dificultó la difusión de la agricultura, de las innovaciones e incluso del desarrollo de la escritura. Cuando observamos la configuración de los continentes, notamos que Eurasia se extiende por cerca de 10.000 kilómetros en sentido este-oeste, mientras que África tiene aproximadamente 8.000 kilómetros en sentido norte-sur. A lo largo del eje este-oeste euroasiático, las regiones comparten latitudes similares, lo que significa regímenes de temperatura y luz solar semejantes durante el año. Así, una planta domesticada en Mesopotamia podría fácilmente ser cultivada en China o en la península ibérica. En contraste, el eje norte-sur de África significa que una planta adaptada al clima mediterráneo del norte del continente enfrentaría dificultades severas si fuera transportada a las regiones ecuatoriales húmedas o a las zonas templadas del sur. Por ejemplo, el trigo y la cebada del Egipto antiguo nunca lograron penetrar en las regiones subsaharianas, mientras que cultivos como el sorgo tardaron miles de años en adaptarse a las condiciones del sur del continente. Además, el propio relieve de África creó barreras naturales al desarrollo. Grandes desiertos como el Sáhara, selvas tropicales densas, ríos con rápidos que dificultan la navegación. Todo esto aisló las regiones africanas unas de otras, lo que impidió la formación de redes comerciales y culturales comparables a las de Europa o Asia. El desierto del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, representa una barrera formidable que efectivamente dividió el continente africano en dos partes distintas. Antes de la introducción de los camellos en el siglo I después de Cristo, las travesías del Sáhara eran extremadamente peligrosas y raras, limitando severamente el contacto y el comercio entre estas regiones. Las selvas tropicales de la cuenca del Congo representaban otro tipo de barrera. Su densidad, clima hostil y prevalencia de enfermedades hacían la penetración y el asentamiento extremadamente difíciles para poblaciones no adaptadas. A diferencia de las llanuras abiertas de Eurasia, donde ejércitos y comerciantes podían moverse relativamente sin obstáculos, las selvas africanas fragmentaban las poblaciones en grupos menores y aislados. La hidrografía africana también contribuyó al aislamiento interno. Mientras los ríos europeos ofrecían vías navegables continuas que facilitaban el comercio y la comunicación, los grandes ríos africanos se caracterizan por cataratas y rápidos que interrumpen la navegación. Este aislamiento geográfico no solo impactó el desarrollo tecnológico, sino que también impidió la formación de estados grandes y centralizados que podrían haber competido con los imperios euroasiáticos. Otro punto que casi nadie considera: las enfermedades. El África tropical siempre fue un territorio dominado por enfermedades infecciosas como malaria, fiebre amarilla y enfermedad del sueño. Estas enfermedades mataban o debilitaban gran parte de la población, dificultando el crecimiento de ciudades densas y organizadas. Mientras tanto, en Eurasia, las personas ya estaban creando resistencia a otras enfermedades gracias a la convivencia con animales domesticados. La malaria ha sido particularmente devastadora para el desarrollo africano. En áreas de alta transmisión, la malaria puede afectar a más del 50% de la población, reduciendo drásticamente la productividad económica. La enfermedad afecta desproporcionadamente a niños y mujeres embarazadas, resultando en altas tasas de mortalidad infantil y comprometiendo el crecimiento poblacional. La tripanosomiasis africana, conocida como enfermedad del sueño, presentó otro desafío gigantesco. Transmitida por la mosca tsegionte, esta enfermedad afecta tanto a humanos como a animales domésticos, haciendo la ganadería prácticamente imposible en vastas áreas del continente. La barrera de la tsegionte impidió efectivamente la expansión de sociedades basadas en la cría de ganado hacia grandes regiones del África subsahariana.
Por otro lado, las sociedades euroasiáticas enfrentaron un conjunto diferente de desafíos epidemiológicos. La proximidad con animales domesticados llevó al surgimiento de enfermedades zoonóticas como viruela, sarampión y gripe. Aunque inicialmente devastadoras, estas enfermedades eventualmente llevaron al desarrollo de inmunidad poblacional a través de la coevolución y la selección natural. Pero claro que a pesar de los desafíos geográficos, África produjo grandes civilizaciones que demuestran el potencial del continente cuando ciertas barreras son superadas. El antiguo Egipto, por ejemplo, floreció a lo largo del valle fértil del Nilo, usando la inundación anual del río para desarrollar un sistema agrícola altamente productivo. Esta civilización no solo construyó monumentos impresionantes como las pirámides, sino que también desarrolló sistemas sofisticados de escritura, matemáticas y astronomía. Más al sur, el reino de Aksum, actual Etiopía, se desarrolló en el primer milenio desde como un importante centro comercial conectando el Mar Rojo con el interior de África. Los aksumitas desarrollaron su propia escritura, el Ge'ez, acuñaron monedas y adoptaron el cristianismo antes que muchas partes de Europa. En el oeste africano, el imperio de Malí surgió en el siglo XIII como una potencia regional basada en el comercio transsahariano de oro y sal. Bajo el gobernante Mansa Musa, considerado uno de los hombres más ricos de la historia, Malí desarrolló centros de aprendizaje como Tombuctú, donde matemáticas, astronomía, medicina y teología islámica eran estudiadas. Estas civilizaciones africanas exitosas comparten características comunes. Todas se desarrollaron en regiones donde las barreras geográficas típicas eran menos severas. Todas tenían acceso a rutas comerciales que permitían el intercambio de ideas y tecnologías, y todas desarrollaron sistemas agrícolas adaptados a sus condiciones locales específicas. Sin embargo, estas civilizaciones permanecieron más regionalizadas y menos interconectadas que sus contrapartes euroasiáticas. Otro punto relevante de la historia ocurre cuando los europeos finalmente llegaron a África. Con tecnología suficiente para superar las barreras geográficas del continente, las consecuencias fueron catastróficas. Armados con armas de fuego, barcos oceánicos y resistencia a enfermedades, los colonizadores europeos impusieron un nuevo sistema que explotó a las poblaciones africanas y redirigió completamente los caminos de desarrollo del continente. El tráfico transatlántico de esclavos, que removió entre 12 y 15 millones de africanos de sus tierras natales entre los siglos XVI y XIX, devastó regiones enteras. Las potencias europeas incentivaron guerras entre estados africanos para capturar prisioneros, desestabilizando estructuras políticas existentes. Esta despoblación ocurrió precisamente cuando Europa estaba experimentando un revolucionario crecimiento tecnológico y económico. Durante el periodo colonial formal, que se intensificó después de la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, las potencias europeas rediseñaron el mapa de África con poca consideración por realidades culturales o geográficas locales. Las fronteras coloniales frecuentemente dividieron grupos étnicos y reunieron poblaciones históricamente hostiles, creando estados artificiales que aún hoy enfrentan desafíos de cohesión nacional. El legado del colonialismo europeo, posibilitado por la ventaja acumulada a lo largo de milenios debido a factores geográficos favorables, todavía moldea el África contemporánea. Economías orientadas a la exportación, infraestructura proyectada para extraer recursos en vez de conectar mercados internos, e inestabilidad política relacionada con fronteras artificiales son aspectos del subdesarrollo que demuestran cómo los factores geográficos iniciales determinaron quién escribiría la narrativa de la historia mundial. Entonces, la respuesta para la situación de África de hoy no tiene nada que ver con inferioridad o falta de capacidad. La respuesta está en la geografía. África fue, sí, la cuna de la humanidad, pero la suerte geográfica no estuvo de su lado. Tenía menos plantas y animales domesticables, un eje norte-sur desfavorable, barreras naturales y enfermedades tropicales. Todo esto retrasó el desarrollo de imperios, ciudades y tecnologías. Mientras tanto, Eurasia, con más suerte ambiental, avanzó más rápido, dominó el mundo. Y al final, armas, gérmenes y acero muestra que no fueron los pueblos más inteligentes los que vencieron, sino los que nacieron en el lugar correcto. El análisis de Jared Diamond ofrece una refutación poderosa a las teorías que dominaron el pensamiento occidental por siglos.
La idea de que algunas poblaciones humanas son intrínsecamente más capaces o inteligentes que otras no se sostiene ante las evidencias. Cuando examinamos el papel de la geografía en la formación de las trayectorias históricas, vemos que las mismas poblaciones humanas, con capacidades cognitivas esencialmente idénticas, siguieron caminos radicalmente diferentes debido a sus ambientes. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo interpretamos el mundo contemporáneo. Las desigualdades globales que vemos hoy no son el resultado de diferencias inherentes entre los pueblos, sino de ventajas acumuladas a lo largo de milenios debido a circunstancias geográficas iniciales que ninguna sociedad eligió o controló. Mirando hacia el futuro, entender el papel de la geografía en la historia humana nos permite ver más allá de las limitaciones del pasado. En un mundo cada vez más conectado por la tecnología, muchas de las antiguas barreras geográficas están siendo superadas. La lección final puede ser que, aunque la geografía haya determinado mucho de nuestro pasado, no necesita dictar nuestro futuro. ¿Te gustó este contenido? Quédate con el próximo que está aquí en la pantalla. No olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal.